tan especial que tenemos hoy en el CP, en donde vamos a participar de una iglesia maravillosa que ocurrió en Monterrey, a un hombre llamado Jorge Treviño, enfermo de esclerosis múltiple. La señora Marcela Morales de González, tenemos aquí como nuestro lado del día de hoy, fue testigo popular de ese hermoso milagro y hoy nos acompaña para compartir con nosotros esta linda experiencia. Ahora, ¿quién es Marcela? Marcela Morales de González es licenciada en Administración Educacional graduada de la Universidad de Anáhuac. Tiene también una maestría en Ciencias de Matrimonio y Familia, FAME, y un máster en kinder, primaria, licenciada en Educación y Adultos. Es esposa, madre de 4 hijos y abuelita de 2 maravillosos nietos. De 10. De 10. Próximamente 11. Próximamente 11. Y abuelita maravillosa. Bueno, empezamos la comunidad con nosotros. Gracias. Bueno, antes de darle la palabra a la señora Marcela, vamos a hacer un poquito la contextualización de qué es lo que vamos a escuchar. Primero, ¿qué es un milagro para la iglesia? ¿Qué significa que los santos tengan un milagro? Bueno, es una intervención, digamos, no esperada, de algo trascendente, y la iglesia se ha ido haciendo cada vez más exigente en el estudio de los milagros, porque como la ciencia ha avanzado tanto, entonces alguna cosa que haya intervenido, pues descartan los milagros, ¿verdad? Entonces no es milagro, intervino la ciencia. Entonces lo primero que es algo prodigioso, no se esperaba y de repente se realiza. Algo, nosotros en términos coloquiales diríamos, maravilloso. Y luego, bueno, otra cosa que también sería interesante que ustedes supieran es cómo es el proceso de beatificación y canonización de una persona. Bueno, lo primero es que esta persona que haya fallecido, en el caso de Conchita, murió en 1937, era una ama de casa, estaba metida en sus labores de todos los días, era igual mamá, abuela, suegra, tenía un montón de pendientes familiares, pero había fundado las Obras de la Cruz, la gente no lo sabía, pero cuando ella muere, pues hubo una manifestación que se volcó a la hora de su muerte, llegaban ríos de gente, sobre todo gente pobre, con medallas, rosarios a tallarlos en su cadáver, y empezaron a llegar niños con flores blancas. Entonces esto es sorprendente, nadie sabe de dónde salió eso, y a la hora de su funeral, pues en aquel tiempo se usaba que fueran en coche acompañando el féretro y un contingente a pie, y eran filas y filas. Entonces sorprendió, eso quiere decir que murió con fama de santidad. Entonces, como ella había fundado congregaciones religiosas, sus hijos e hijas, pues se dieron cuenta que las personas perseguían esa santidad. Entonces se introdujo su causa de beatificación por ahí de finales de los años 50. ¿Qué es eso? Pues que se va a hablar con el arzobispo del lugar donde murió la persona, en este caso Conchita, el arzobispo de México, y se dice, pues queremos introducir la causa. Entonces el arzobispo valora si esto es plausible, escriben a Roma para ver si hay algún problema que pudiera frenar la causa, un pleito, cualquier cosa. Entonces en Roma hacen un estudio rápido y mandan una cosa que se llama el nihil obstate. Si no hay obstáculo, puede empezar la causa. Entonces se establece, es un rollo, pero lo voy a hacer rapidísimo para darle protagonismo.
se establece un tribunal en donde hay un juez, un secretario y dos interventores, y se comienza lo que se llama el proceso diocesano, es decir, en la diócesis donde murió se recaban los testimonios. En el caso de Conchita fueron un montón de testimonios. Entonces, bajo juramento hay un esquema de preguntas. Y usted sabe si esta señora tal cosa y si hizo esto, usted la vio hacerlo. Entonces se levanta ese testimonio, se guarda, se procesa y se manda a Roma. Y entonces en Roma empieza lo mismo y ahí se llama proceso apostólico. Entonces ahí se vuelve a estudiar y entonces los consultores teólogos piden que se haga una positio, que se llama, que es una biografía documentada, que se añadan los testimonios que se recogieron y que se traiga gente que era opuesta a esa señora, si es que había alguna gente. En el caso de Concha sí se encontraron dos personas que no querían que se canonizara, ¿verdad? Porque pues, somos humanos. Y entonces se recoge todo y luego los teólogos procesan todo aquello y dan su parecer. Son nueve jueces. Pero los teólogos pueden pedir, tenemos que explicar esto, no entendemos qué es eso de la encarnación mística, un estudio. Entonces, para no hacerles largo el cuento, la causa de Conchita fue sumamente larga porque eran una cadena de gracias que había que explicar una por una, y además se mandaron tal cantidad de escritos que el censor de los escritos, eran dos censores, pero uno los tuvo que leer todos de punta a rabo y tardó en leerlos y dar su parecer, tardó 23 años, para que vean que, como dicen, las cosas de palacio van despacio. Una vez que se termina todo ese proceso, van con el Papa y le dicen, ya está estudiado esto, no hay ninguna objeción, está todo en orden, todo va, y es más, esta señora vivió las virtudes en grado heroico. Entonces el Papa da un decreto que se llama el decreto de venerabilidad. A partir de ese decreto se dice, esta persona vivió heroicamente las virtudes, entonces pidan milagros, así tal cual, pidan milagros, porque esta señora, la iglesia te asegura que es un modelo de vida. Entonces se hace una campaña de decir, pues están de oferta los milagros. No es eso, sino que hay una idea de que es una persona santa. Entonces en Conchita pues empezaron desde siempre Concha tiene fama de santa desde que murió. Entonces hay muchas intercesiones, pero como les dije, Conchita ha hecho muchos, no nomás muchos. Ahorita hay 16 que están estudiando en Roma, pero los ven con lupa, con microscopio, porque la ciencia ha avanzado. Ahora casi quieren que el milagro es que te cortaron la cabeza y te volvió a salir otra y más bonita. Están exigentísimos. Entonces, cuando ocurrió, que es lo que va a contar interesantísimo Marcela, cuando ocurrió aquello, se juntó todo, se hizo otra vez un tribunal en Monterrey, se hizo un juicio, se mandó a Roma. En Roma tardaron años porque hay un comité médico y el comité médico dijo sí. Entonces luego pasa un comité teológico y dijeron sí. Y luego el Papa dijo, vean, pero es un proceso larguísimo. En Conchita se reúnen todas las características para hacerlo difícil. Mujer, latinoamericana, mística, mamá, o sea, tenía señor y tenía niños. Y luego escritora. Entonces se reunía todo lo difícil. Pero eso hace más... Laica. Y laica, sí, hace más brillante la figura, ¿verdad? Porque es decir, pues es la obra de Dios. Esta señora estudió hasta sexto año. ¿Lo qué? Estudió 2 años, hasta segundo año de primaria. Y toda la doctrina mística
estudian los teólogos. Bueno, hasta aquí. Ahora, doña Marcela nos va a hacer el favor de contar todo lo que rodeó este prodigio. De verdad, los que nos tocó vivirlo de cerca, pues casi ni decimos nada, pero es como palpar la obra de Dios de una manera pues, bonita, extraordinaria. Ahí ya la palabra. Bueno, buenos días a todos. ¿Quién es Jorge? Pues Jorge fue un amigo muy íntimo mío, cuando estábamos en secundaria y parte de prepa, ¿sí? Que nos hicimos muy amigos, platicábamos mucho y todo, y después yo me voy a vivir a México, y ahí pues ya nos separamos y nos dejamos de ver. Después, pues yo regreso ya a Monterrey y todo. Viene una amiga de Inglaterra y me dice, oye, el que está muy mal es Jorge. Y Ceci, su esposa, pues está haciendo aretitos y pulseritas y collarcitos, pues para poderse mantener y todo. Dije, qué padre, pues vamos a verlo. No, a la hora que lo vi, pues casi se me salen las lágrimas, porque estaba muy, muy mal. El brazo derecho pues no lo podía mover, nada más podía hacer la pinza porque ya sus dedos estaban engarrotados. El pie, la pierna izquierda, todo fue el lado izquierdo. Estaba también muy mal. Necesitaba bota ortopédica porque si no se le rompían los tendones y los músculos y cosas de esas. Pues en un plan así como que muy... Y ahí me empecé a involucrar más con ellos y volvió otra vez la amistad con Ceci, con Jorge y con Ceci. Y yo mucho tiempo antes había conocido al padre Juan Gutiérrez y él fue el que más me involucró en las obras de la cruz. Porque realmente yo, pues las obras de la cruz, bueno, a Conchita, no las obras de la cruz, a Conchita yo la conozco alrededor de los 13 años, 12, 13 años, porque en el colegio donde yo estudiaba estaba la nieta de Conchita y ella nos platicaba mucho de Conchita. Y luego después tuve un primo que estuvo con los misioneros y así, como que cada vez después conozco al padre Juan y pues fue como irnos hilando, ir conociendo yo acerca de las obras. Y cada año yo llevaba grupos a Jesús María. Y en una de esas le digo a Ceci, vente conmigo a Jesús María para que le pidas nada a Conchita. Y entonces me dice, pues Marcela, qué pena, pero pues no puedo ir, como dejo a Jorge en este estado. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Dame una foto de Jorge o de la familia, se las doy a las Madres de la Cruz para que la pongan abajo del Santísimo y que siempre esté en oración. Y en ese viaje les compré el libro de Flor de México, les llevé una estampa de Conchita y todo. Regreso del retiro, se las llevo a su casa. Y nomás ve la foto Jorge y voltea y le dice, Ceci, no te pongas celosa, pero me enamoré de Conchita. ¿Sí? Y bueno, pues así pasó. Y luego, Marcela, llévame a Jesús María. Yo quiero ir a Jesús María. Le digo, Jorge, saca permiso de los doctores y yo te llevo. No, es que vámonos a Jesús María. Le digo, no, y aparte también tengo que hablar con los padres o con las religiosas para que nos inviten a comer. Ay, ahí debe de haber una tiendita. Digo, Jorge, Jesús María no hay nada. Me decía, en todas partes hay algo. Le digo, es que entiéndeme, no hay nada. Y él estaba terco que quería ir a Jesús María. Y yo terca en que, pues pídele permiso a los doctores porque realmente estaba muy mal. Y entonces, un día yo me salgo de unas clases que estaba dando a señoras y me voy al COC.
que es el centro De obras de la Cruz. de las obras de la Cruz en Monterrey, a buscar novenas para poder pues, pedir la conchita por la sanación de Jorge. Llego a mi casa y me dice me suena el teléfono y era Jorge. Marcela, ya me dieron permiso los doctores para irme a Jesús María. Le dije, bueno, pues perfecto. Le dije, déjame hablarle a los padres a ver qué. Pues hablo aquí con el padre Carlos. Le digo, Carlos, ¿nos invitas a comer esto, lo otro? Me dice, pues vénganse aquí a dormir. Le dije, no, Carlos, Jorge está muy mal. Me dice, ay, no será un hotel de lujo, pero el cariño que tienen aquí no lo tienen en ninguna parte. Le dije, yo lo sé. Le dije, pero entre la silla de ruedas, en que él no se podía mover y todo, le decía, pues no se puede. Pues cosa muy rara en San Luis Potosí, que no hay lugar en ningún hotel. Le hablamos hasta al secretario del turismo para ver si había algún lugar. Y me dice, Marcela, no hay ni un solo cuarto disponible. 10 de la noche. Carlos. 11. No, llegamos a las 11. A las 10 de la noche. Carlos, siempre sí nos invitas a dormir. Y me dice, claro que sí, vengas. Pues ya nomás pasamos por unas hamburguesas y nos fuimos a Jesús María. Y bien lindo el padre Carlos y el padre Rafa. Ya nos estaban esperando en la puerta y todo. Y ya ya entramos y entonces le dice, déjame ayudarte a bajar. Le dice Jorge, ni me toque, padre. Ni me toque porque me va a desgarrar. Yo le quise dar un abrazo. Ni me toques porque me vas a desgarrar. Entonces ya se viene el padre y me dice, Marcela, de veras que tu amigo está bien fregado. Y le digo, pues te estoy diciendo, no es broma, o sea, sí realmente está. Y después ya nos repeló porque llegamos con las hamburguesas, dice, ya nosotros no nos trajeron nada. Pero pues ya eran las 10 de la noche, ellos se duermen a las 10 y habíamos cenado. ya habían cenado, pero pues, bueno. Y entonces había Estuvo una ahogando cercha, durante sí, la comida. había una cercha y entonces Carlos lo coge para ayudarle a pasar la cercha. No sé ¿Qué si es una sepan, cercha? pues lo del, para Ni entrar, yo sé qué es eso. Una baranda. no, para, Un escalón. un escalón para Un entrar escalón a la cochera. Un escalón, sí. Sí, pero es de fierro, que es Un borde. Sí, un borde del... Una tapecita. Bueno, y entonces lo agarra Carlos para ayudarlo a pasar, le voltea y le dice, ya me desgarró. No, Carlos, pálido, y con toda la razón, pues, o sea, estaba realmente mal. Y luego a la hora de la cena, se le empieza a atorar la comida. Y Carlos, ¿estás bien? ¿Te traigo agua? ¿Quién sé qué? No, ahorita se pasa. Y nomás se pegaba en el pecho para que le pasara la comida y decía, aquí se nos va a morir. Bueno, ya el día siguiente ya nos fuimos a todos los conventos con todas las monjas de ahí de Jesús María y todo, pues a pedirles que por favor rezaran por Jorge y todo. Y aparte, necio, porque traíamos silla de ruedas. Jorge, súbete a la silla. No, lo quiero hacer todo caminando. Jorge, hay muchas escaleras y esto y lo otro. Lo hago caminando. Y luego ya estábamos en el Santísimo y se acercaba una madre. Pues dile a ver si no quiere una silla de ruedas. Digo, no quiere, madre. Y se volvió a acercar la madre. Es que la silla de ruedas no quiere. Hasta que ya me tuve que acercar con Jorge y le dije, no quiere. Y entonces ya la madre como que ya estaba ya más tranquila y todo. Y ahí estuvimos en el Santísimo, en el museo y todo. Después nos fuimos al huerto. Pues con tal de que todos los conventos y todo pasó. En la noche en la misa. Y nos quedamos ahí a dormir. Lo único que nos faltaba era la cruz. Para esto Carlos se tuvo que ir a Querétaro porque acaba de morir también su cuñada. Entonces nada más estuvo
pues un día con nosotros, ¿verdad? Y luego te tuviste que ir. Y de ahí, el día siguiente nos fuimos con el padre Rafa a la Cruz. Y de ahí a Monterrey. No, venía hecho un trapo el pobre hombre. Jorge, ¿cómo te sientes? Jorge, ¿cómo te sientes? Bien. Y le decía, si nomás te estoy viendo tu cara de dolor. Y entonces me decía, sí, pero vengo muy en paz y muy tranquilo. Y Jorge, ¿cómo te sientes? Y así todo el viaje. Y ya después de ahí, llegamos a Monterrey el sábado. El domingo en la noche me habla Ceci y me dice, me habla como a las 11:30, 12 de la noche y me dice, Marcela, Jorge está muy grave en el hospital. Y le dije, pues Ceci, aquí estoy, o sea, no me puedo ir ahorita, aquí estoy, si se te llega a ofrecer algo, pues háblame. Es que no soy atrás, no. Ah, ok, perdón. ¿Ahora sí ya escuchas mejor? Gracias. Entonces le dije, pues no puedo ir ahorita, pero pues si necesitas algo, pues obviamente el lunes en la mañana yo estaba ya en el hospital, realmente estaba muy mal Jorge. El miércoles, bueno, él empezaba con vista borrosa y todo eso, y el doctor que lo había visto siempre, el doctor Manuel de la Maza, le dice, Jorge, yo pediría que te hicieran un electro para ver si no hay algo que se te haya afectado en el cerebro, porque su presión estaba altísima, su glucosa estaba altísima, no había manera de controlárselo y cosas de esas. Y entonces lo meten a hacerle el ultrasonido o el TAC. Y Ceci se había ido a su casa pues a bañarse y a llevarse ropa y todo, pues se había ido sin nada. Y yo nomás veía doctores y enfermeras, iban y venían y entraban y salían y esto y lo otro. Y yo, ¿qué pasa? No, pues nada. Y yo, no, o sea, ¿qué está pasando? Le dije, le volvió a subir la presión. Dijo, sí, pero ahí vamos. Pues se tardó como en 2 horas para poderle nivelar la presión. Como les decía, él nomás hacía la pinza, ¿sí? O sea, estos dedos no los podía mover, no había manera. Mano. Sí, tenía... Y el pie. Y el pie también todo volteado y todo. El jueves va un doctor porque una de las soluciones era ponerle Botox. Porque pues como mujeres vanidosas yo creo que saben que el Botox relaja los músculos. Entonces a ver si con el Botox, que no era una curación sino era algo temporal, se le quitaba pues un poquito, pero pues la cantidad que él necesitaba era muchísimo más de lo que realmente se puede poner de Botox. Entonces va el doctor y lo quiere checar y entonces le trata de abrir la mano. Le dice, Ceci, no se puede, no la puede abrir. Yo lo tengo que checar. Y lo empezaba a tocar. Le decía, es que lo está desgarrando y lo está moretoneando. Lo tengo que checar. Con tal, para no hacerles el cuento largo, quedó todo moretoneado y desgarrado, pero fatal, fatal, fatal. Eso fue en la mañana. En la tarde estábamos en el hospital, una amiga de Ceci y de Jorge, obviamente Jorge, Ceci y yo. Ya eran alrededor de 6:45 de la tarde más o menos. Y a Beba, la otra amiga, le dicen, ay, le estamos pidiendo a Conchita. Entonces le dice, ¿quién es Conchita? Y voltea y me dice, Marcela, explícale quién es Conchita. Le digo, no, ustedes son los que le están pidiendo el milagro, pues explícale ustedes. Para esto Jorge dijo, ¿sabes qué? Ya me voy a dormir. Pásame la foto de Conchita y mi cruz, porque cuando fuimos, los 3 nos compramos una cruz como esta, con la que traigo puesta. Y entonces le dijo, ay Jorge, no traigo
ni tu cruz ni la mía. Entonces le dije, no te mortifiques, yo te presto la mía. Me quité la mía y se la puse a Jorge. Ya se quedó dormido y se despertó y le dice, explícale quién es Conchita. Y Jorge empieza a explicarle quién es Conchita Beba. Beba se va, ¿sí? Y hagan de cuenta que en el hospital pues está la cama así, está un sillón y luego una silla que Ceci volteó. Entonces yo estaba viendo hacia la cama y Ceci estaba viendo hacia mí. Se va, literal, se va Beba, nos sentamos, no pasa un minuto cuando yo empiezo a gritarle a Ceci, 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 voltea a ver a Jorge, porque la mano de Jorge que no podía abrir, nada más empezó a hacerla así y se pone en posición de oración. Y entonces Ceci a la hora me dice, Marcela, tú con tus ojos así grandotes y saliéndote las lágrimas, pues dijo, ya se murió. Fue lo primero que pensó ella, dijo, ya se murió. Pero fue algo muy impactante para mí el ver esto y que se ponía en posición de oración. Y después de eso, pues empezó todo el proceso, empezó a moverse, empezamos a oír que él murmuraba algo que no le entendíamos, o sea, nos agachamos a oírlo, no le entendíamos nada, y luego empezaba a rezar el Padre Nuestro. Y luego otra vez murmuraba, no entendíamos nada, y luego vuelve a rezar el Padre Nuestro, ¿sí? Y para esto dijimos, oye, vamos a sacar los celulares para tomar fotos de lo que está pasando. Pues sacamos los celulares y empezamos a tomar fotos. Que en aquel entonces empezaban las fotos de los celulares, todavía no era como ahorita. No, antes eran pues celulares, Era o sea, raro. lo usabas para hablar, no ni para mensajear ni nada de eso. Lo que sí les puedo decir es que en esos momentos no éramos nosotros, era Dios el que estaba pues en todo el proceso, porque ahorita me dicen, oye, llévate a Jorge en las condiciones que estaba, ni de loca me lo llevo. ¿Sí me explico? O sea, era Dios el que estaba actuando en nosotros y pues le hicimos caso. Entonces, bueno, pues entonces él se empieza a mover y todo. Llega un momento en que yo me salgo del cuarto, no sé por qué, pero me salgo del cuarto, me voy a la capilla a dar gracias a Dios y le hablo a mi marido. Le digo, mi amor, pónganse a rezar, se está haciendo ahorita el milagro. Le colgué y me volví a subir, ¿sí? Y luego llega el doctor que lo estaba viendo. Y entonces va con las enfermeras y le dice, ¿cómo está Jorge? Le dijo, pues está igual, o sea, está mal. Dijo, pero ahorita están rezando. Dijo, bueno, pues no, me voy. A la hora de subirse al elevador dijo, no, yo lo tengo que ir a ver. Entonces toca la puerta y entra y voltea a Ceci y le dice, Pedro, estamos pidiéndole a Conchita y entonces le decía, yo sé quién es Conchita. Mi esposa y yo hemos ido mucho a Jesús María. Y ahí dice, esto viene de Dios. Yo no lo curé. Esto fue Dios. Y se sale. Después la esposa me dice, no, me habló, llore, llore, llore. Acabo de ver un milagro. Entonces todos estábamos así, como que impactados. Y duró alrededor de 20 minutos todo el milagro. Tanto Ceci como yo vimos una luz, imagínense los escáneres que ya ven que tienen una luz que va pasando para fotocopiar, ¿sí? Iba así pasando el escáner por todo su cuerpo y estaba perfectamente bien, sin ningún desgarre, sin ningún moretón, sin nada de nada, pero perfecto. Pero él seguía dormido, no lo queríamos despertar ni nada. Y casualidad, diosidencia, llámenla como quieran llamarle, era jueves de Corpus Christi a las 7:10 de la tarde, donde en Jesús María se unen, pues yo creo que en todas las congregaciones, No. bueno, en Jesús María se unen todos los sacerdotes porque es jueves sacerdotal
A las 7:10 estaban todos Y era juntos Corpus Christi. y era día de Corpus Christi. Entonces, pues ya que pasó, le digo, Ceci, pues háblale a tus suegros y diles que, pues, ¿dónde están? Pues vamos saliendo de misa. Dijo, bueno, vénganse al hospital porque Jorge ya está curado. Y en eso se les cuelga el celular a ellos. Y se van a su casa y le habla el suegro, le dice, a ver, Ceci, tu suegra está por el otro teléfono, te está oyendo, repíteme lo que me acabas de decir. Pues que se vengan porque Jorge ya está curado. ¿Sí? Yo como a las 8:15 más o menos le dije, ¿sabes qué, Ceci? Ya me voy porque pues ya es momento de su familia y todo. Cualquier cosa que se ofrezca, pues nomás me hablas por teléfono. Alrededor de las 11 de la noche me habla y me dice, Marcela, te voy a pasar a Jorge porque no me cree lo que pasó. Y entonces ya hablo con Jorge y le digo, Jorge, qué padre, ya estás curado. Y se me suelta llori. Y yo, Jorge, ya estás curado. Y llori. Le digo, tú sigue rezando. O sea, no tenía nada que, o sea, porque no decía nada más que llorar. El día siguiente le hablo al padre Juan Gutiérrez y le digo, Padre, Jorge ya está curado, ya se hizo el milagro. Y el divino, el padre Juan, me decía, documenten todo, Marcela, documenten todo. Le digo, sí, padre, pero Jorge ya está curado. Documenten todo. O sea, como que él decía, ¿cómo? Si ayer me estabas diciendo que estaba muy mal y ahorita ya me estás diciendo que ya sé. Como que era una cosa de que no creíamos, ¿verdad? Y después de ahí, el día siguiente yo me voy a Jesús, me voy al hospital y todo, y me platica que él se levanta al baño, caminando normal, y Ceci, espérate, Jorge. Pues imagínense, después de 15, 20 años de tenerlo así, espérate, Jorge. No, él se va al baño y todo, regresa, y cuando se ve enfrente de la cama, dice, estoy curado. Ahí es cuando realmente Jorge se da cuenta que él ya está curado. Y entonces pues ya llegué, nos dimos un abrazo así como que, pues muy padre y todo. Y le hablo al padre Carlos. Ay, Marcela, iba a agarrar ahorita el teléfono para hablarte, para ver cómo está Jorge. ¿Cómo estás tú? Le digo, bien, gracias. Y tú también muy bien. Le dije, déjame y te lo paso. Pero yo, de lo más tranquila, porque no me correspondía a mí decirle al padre que Jorge ya estaba curado. Entonces ya se lo paso. Y entonces ya lloré, ¿verdad? Y decía, ¿qué, Jorge? No te entiendo nada. Y lloré, ¿qué, Jorge? No te entiendo nada. A ver, no fue realmente inmediatamente que fue el milagro, me habló. No, el día siguiente. Bueno, al día siguiente, porque era muy noche. Y me dijo, Padre, Jorge ya está curado. Ah, sí, Marce, qué bueno. Es que ya está curado. Bueno, ok, salúdalo. Pues yo me quedé. Ella dice que no creí, realmente no lo creí. No lo creí. Sí, no, Me no. dijo, y entonces pasó después, eso que dice que yo pasó un día y luego creo que el sábado llamé, pero yo llamé directo al hospital, tenía el número porque yo había hablado con él. Y me dijeron, perdón, ¿me puede pasar con la señora Cecilia Plancarte? No, aquí no está ninguna con ese nombre. ¿No es la habitación 1022? Sí es. Pero ahí está, no, esos salieron ayer. Entonces ya le hablé a Marcelo, ¿qué pasa? Pues te dije que se había curado. Pues yo no lo creí. Así fue. Pero estuvimos como hora y media hablando y nomás le decía, no, Carlos, es que pasó así. Y nomás decía, vaya. Y ya ven que los sacerdotes pues son bastante discretos y bastante prudentes y todo. Había en Jesús María varios grupos de Monterrey en retiro.
¿Sí? No, se hizo un alboroto. ¿Qué creen que acaba de pasar en Monterrey? Ya pasó un milagro. Y que, bueno, se expandió todo. Y pues fue algo insólito. De ahí, a los 15 días más o menos, nos fuimos a Jesús María, pues a dar gracias, a todo, y a empezar todo el proceso de escribir todo lo que había pasado, a recabar todos los informes médicos de 20 años, y fue un trabajar bastante arduo y pesado, pero muy emocionante. Pues ¿qué fue después del milagro? Pues todo eso, la gente pues no lo creía, nosotros mismos no lo creíamos. De hecho, le hablaba a Ceci, Ceci, ¿cómo sigue Jorge? Muy bien, Marcela. No se Y volvió al a ratito, arrugar. y yo, otra vez, ¿cómo está Jorge? Muy bien. Le dije, ¿sabes qué? Estamos peor que Santo Tomás. Porque él no vio y no creyó. Nosotros vimos y no creíamos. Entonces estábamos peor que Santo Tomás. Pero sí, todo el tiempo así de que, ¿cómo está? Pues es que fue algo así como que deseas impactante, impresionante, así de que dices, no me lo creo, o sea, ¿qué hubo? Y sí, como dice Carlos, o sea, pues todos los testigos, bueno, ya ahí en el tribunal eclesiástico ya me conocían, porque llegaban los padres y los llevaba, llegaban las madres y los llevaba, y llegaba, qué sé qué, los llevaba. Entonces ya era yo ahí amiga de todo mundo y demás, pero muy bien. Sí fue, les digo, sí había muchas cosas muy difíciles de conseguir, porque nos pedían bitácoras cuando Jorge entraba al hospital, o sea, y toda la estancia que estuvo en el hospital, cada vez que entraba, de cuidado, de urgencias, de esto, del otro, y ahí fue otra vez la mano de Dios y de Conchita y todo que nos ayudaba. Pues tuve la suerte que mi papá era consejero de ese hospital. Y entonces le decía, papá, necesitamos estos papeles. Me dice, vete con el director, dile que eres mi hija, que si te los puede conseguir. Y no los conseguía. Entonces sí fue una recopilación de datos bastante Ardua. Les digo que es un archivo más o menos como de este tamaño. Después de ahí, pues, también se tarda mucho porque Monterrey nos quitan al obispo y se tardan 3 años en volver a poner otro obispo. Entonces, durante esos 3 años que no tuvimos obispo, no se podía mover nada. Tenía que haber obispo. Entonces, pues, se para también todo el proceso. Y después, pues, se van los papeles a Roma. La doctora que le toca analizar todo, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? No. Conchita. ¿Conchita? Sí, La doctora Conchetta. sí, era la Italiano. doctora Concheta. También se llama Conchita. Y ella ya se tarda 1 año y dice, pues sí, pasa todo el proceso. Y ella dice, uno menos. Y así, y después, ya cuando yo ya dije, ya la hicimos, porque después se hace un consenso de 7 médicos, ¿verdad? Porque 2 lo investigan y después 5 más de esos 2 que lo investigaron hacen como un voto. Y entonces me hablan y me dicen, Marcela, sí pasó, sí se hizo lo de los doctores. Bueno, no les puedo explicar, yo lloraba y lloraba y lloraba. Y todavía le hablo a mi marido que se acaba de ir, le digo, mi amor, ya pasó lo de los doctores. Y ya me dice, ya te voy a colgar, dice, porque la gente va a pensar que estoy loco porque voy llore y llore. Y ya.
me voy con mi suegra, que mi suegra fue la que más me introdujo a todas las obras de la cruz y todo, y tenía influenza y no quería que nadie se acercara. Llego y le digo, me dice, ay, no te acerques. Le dije, a ver, vengo a pedirte un abrazo. Me dice, no, no te me acerques. Le dije, necesito un abrazo tuyo. Quiero que me des un abrazo. No me importa si me da influenza. Yo necesito un abrazo tuyo. Entonces voltea así asustada y me dice, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué esa necesidad? Le digo, ya lo aceptaron los doctores. Conchita ya, para nosotros, ya la hizo. Nos dimos un abrazo, mi suegra y yo, divino y todo. Y ya, obviamente, otra de las cosas que también te pide el Vaticano es que tienes que demostrar que le estabas pidiendo, en este caso, a Conchita y nada más que a Conchita. Esa es una de las cosas. Entonces eso ya estaba muy bien demostrado, porque Jorge traía la cruz del apostolado y aparte en el pecho traía una foto de Conchita, ¿sí? Y aparte él se empezaba a mover como bebé, literal como bebé, y se estiraba y se doblaba y todo. Y Conchita nunca se caía. Y cuando ustedes tienen, te voy a agarrar, cuando ustedes tienen, por ejemplo, aquí la foto, pues se la ponen así. ¿En qué momento se volteó Conchita? No sabemos, pero él estaba en el pecho con Conchita, viendo así. Y como decía mi marido, es como Jorge está presentando a Conchita al mundo. Entonces eran muchas emociones. ¿Cómo viví la beatificación? Híjole, fue algo hermosísimo. Me daba risa porque una prima de mi abuela, en el momento en que el Papa firma la beatificación de Conchita, firma también la beatificación de una prima de mi abuela, ¿sí? Y entonces mucha gente me hablaba y me decía, oye, ¿vas a ir a la beatificación de Guadalupe? No, yo estoy en la beatificación de Conchita. Y me decían, oye, es que en el IPADE lo van a transmitir en vivo y esto y lo otro. No me importa, yo estoy en la de Conchita, ¿sí? Entonces, pues así fue nuestra historia, así la viví yo. Fue un vivir todo este proceso en familia, porque mi marido y mis hijos me apoyaron muchísimo. Sin eso no hubiera podido ser posible, porque pues era irnos cada 15 días, cada 3 semanas a Jesús María, a veces 3 días, a veces una semana. En mi casa también estaba llena de sacerdotes, de religiosas, o sea, de todo iban pues también a ellos pues a constatar todo y a ver a Jorge y a todo, ¿verdad? Era un peregrinar de sacerdotes y de religiosas y de gente. Entonces, pues, sin la ayuda de mi marido y de mis hijos, pues no hubiera podido ser posible. Entonces fue algo muy padre. Bueno, vamos ahora a hacer un momento de preguntas. Si quieren alguna aclaración, un comentario, una pregunta, levanten la mano y les pasamos el micrófono. ¿Qué fue lo que vivió Jorge? ¿Qué fue en ese momento lo que le sucedió? Muy importante y se me olvidó pasarlo. Eso es algo muy, muy bonito. El día siguiente que fuimos me decía, Marcela, en Jesús María hay una pared con puras rayas así en el huerto. Yo, no, Jorge, y no, Jorge, no sé. Sí, un lugar así como rayas, puras rayas, así como ramas, o pues no sé, Jorge, o sea, no, ahorita no lo ubico. Y entonces me dijo, es que de ahí me salió Conchita. Pero cuéntale lo que lo soñó, porque no saben Por eso, en el milagro que lo soñó. sí, que él Lo que pasa es que cuando ellas vieron
que Jorge estaba Murmurando. moviéndose, él estaba teniendo un sueño, que luego lo contó, Es que a eso iba. y el sueño era, Pero es que primero me preguntó lo de las rayas. Y entonces le digo, pues no, ¿por qué? Me dice, es que yo soñé que iba caminando por ese camino y me sale Conchita. Y me dice, ¿me buscabas? ¿Qué me quieres pedir? Y entonces le dijo, por favor, sáname, ya no quiero ver sufrir a mi esposa y a mis hijos. Entonces le dijo, vamos a rezar un Padre Nuestro. Empiezan a rezar el Padre Nuestro que nosotros oíamos. Y entonces lo detiene Jorge otra vez, le dice, por favor, ya no quiero ver sufrir a mi esposa y a mis hijos. Y entonces le dijo, bueno, te pido comunión diaria y oración por los sacerdotes. Y entonces, y ahí empiezan a rezar otra vez el Padre Nuestro. Dice, y después quise acariciar a Conchita y en eso se desapareció. Entonces lo que él estaba en el sueño, nosotros lo estábamos viviendo por fuera. Entonces por eso te digo, muy, muy importante ese pedazo Perdón, pero es que son tantas cosas que... Sí. Y después, ¿cuánto más ha durado Jorge? ¿Qué hay en la actualidad. En la actualidad. Cuenta. Pues Jorge estuvo bien, que habrá sido unos 5 años, 4 o 5 años. Sí, a ver, es un muchacho, bueno, un señor que recibió una gracia muy fuerte. De hecho, de perder el trabajo, pues, porque no podía hacer nada, de repente se ve curado y él se descuidó un poco su salud, pero de lo que Conchita lo curó, quedó bien. Y pues ahí está, ha tenido algunas dificultades del corazón, ¿no? Problemas del corazón. Pero está vivo, ya van ¿cuántos años del milagro? 16. 16. Más o menos 16. Y bueno, cuando se hace un milagro, la iglesia pide que ese milagro, cuando menos, dure 5 años. ¿Y si lo duró? Sí, todavía él está bien, ¿verdad? Sí, fue algo extraordinario. A ver, una de las características del milagro fue que fue inmediato y total. De lo que estaba enfermo fue inmediato. O sea, él estaba enfermo Inexplicable. y de repente se cura. No podía caminar, no podía mover la mano, se cura. Y fue total porque no le quedó nada. Después, pues hay muchas anécdotas, ¿no? Después de lo del milagro, fueron a Jesús María, ya lo dijo Marce, fueron varias veces. Entonces una vez había que mover libros, unas cajas, y entonces yo le dije, a ver, espérate que venga Jorge, y es que empezó a colgar las cajas. Le dije, Jorge, no, tú no puedes. Padre, a mí me curó Conchita, a usted no, porque yo no podía. A mí me curó, pues cargan las cajas. Yo creo que abusó un poco de verse, porque tenía casi 20 años y no podía ni manejar ni nada. Pero pues ahí está, Jorge y su esposa, Y luego, sus 2 hijitos, Gabriel. otra anécdota también es que ya después de tiempo me dice el padre Juan, oye Marcela, ¿y se puede chupar el dedo gordo del pie? Yo dije, pues quién sabe, padre, pues no tengo ni idea. Y para la casa le digo, Jorge, ¿te puedes chupar el dedo gordo del pie? Y le dice, sí, como los bebés. Ay, no, pues eso nadie lo puede hacer. No, o sea, como que volvió a nacer. Entonces sí se podía chupar el dedo gordo del pie. Entonces, pues son anécdotas así que tenemos. Después tuvimos unas misas hermosísimas allá en Jesús María. Acá también hay una. Allá, sí, diga. Me disculpo y aprovecho la oportunidad por haber llegado tarde, pero me quedó el huequito y no quisiera ir sin eso. ¿Qué diagnóstico tuvo él, a qué edad? Buena pregunta.
Muy buena está pregunta. claro, ¿verdad? Nunca tuvo un diagnóstico exacto porque no sabían qué era lo que tenía. O sea, simplemente estaba todo engarrotado, pero nunca pudieron demostrar qué enfermedad era. Pero eso también fue un problema. Sí, Fue un problema a la hora de documentar el milagro, porque un milagro te pide diagnóstico y pronóstico. Entonces dijeron no, pero el doctor de la Maza llevó, ya se descargó, el doctor de la Maza llevó el caso de Jorge a un congreso internacional. Entonces lo estudiaron y vieron todas las posibilidades. Primero pensaron que era esclerosis, no era esclerosis. O sea, fue una enfermedad no diagnosticada, pero los síntomas estaban en que el señor tenía ciclos de en donde los nervios, los tendones, nos lo explicó muy bien los médicos en las reuniones que tuvimos con ellos. Los tendones y los nervios se encogían a tal grado que se le reventaban. Y entonces él decía, mire, es como una cuerda. Si tú le estiras, se corta, eso ya no se puede volver a unir. No se puede, porque se rompió el tendón. Y entonces Jorge tenía esas crisis, ¿verdad? Porque se le sí, se estiraban le las manos, engarrotaba. la cara la tenía así. Y entonces lo que sucedió fue que cuando se curó no tenía ninguna lesión de los músculos. Entonces, ¿qué enfermedad era? Nunca supieron cuál. Y en Roma también dijeron, bueno, ese también es una cosa insólita, porque no dan paso si no hay diagnóstico y pronóstico. ¿Cuál era el pronóstico? Que se iba a morir, que en una estirada se iba a estrangular. Entonces, pues sí, y las crisis eran cada vez más frecuentes y cada vez más dolorosas. Eso viene muy bien Sí, especificado en el bueno, libro. también una cosa para que sepan, todo lo que sucedió, yo estaba a cargo ahí entonces en el CIDEC, entonces yo pensé, mire, por ejemplo, ahorita Marcela contó una versión que yo no voy a oír, porque es que eso es así. Entonces yo dije, bueno, eso va a pasar. Entonces nos juntamos los que fuimos testigos directos, que eran, pues que era Rafa Ledesma, Marcela, Jorge, Ceci y yo, 5. Entonces estuvimos diciendo, a ver, ¿cómo lo vivimos? Y llegamos a un acuerdo que los 5, que todo lo que se dijo ahí, eso era la verdad. Porque si somos muy dados a ponerle patitas encima de todos, ¿eh? Entonces no, tiene que ser algo. Entonces ese documento que hicimos ahí fue el documento oficial que se mandó para el estudio del milagro al Vaticano. Entonces Marcela tuvo una buena idea de hacer un USB con el proceso del milagro en español y en inglés y la misa de la beatificación. Se los vamos a ofrecer aquí. No es una venta, sino que es lo que es la cuota de recuperación. No tenemos ni idea cuánto cuesta un USB, el que lo quiera tener, y ahí viene exactamente la versión. Y digo, claro, hay un montón de anécdotas que están ahí alrededor, ¿verdad? Que nosotros podemos, pues podemos, yo creo que lo más interesante de esto es la acción de Dios, ¿no? Cómo realmente Dios está. Y yo tengo la convicción de que Conchita, por ser mamá, va a conceder mucho de esto, porque una mamá siempre quiere dar todo. Hay alguna narración de alguna señora que le pidió un favor porque su niña tenía hepatitis fulminante, que es una enfermedad cañón. Y ella dice que cuando estaba orando así, y ese milagro no pasó, cuando estaba orando en el sanatorio, vio que se movió la cortina y vio a Conchita y le pidió el milagro. Y ella le dijo, sí, pero es que nadie me pide.
Y digo, las mamás siempre quieren dar, ¿verdad? ¿O no? Bueno, algunas, ¿sí? Siempre quieren dar. Entonces, a ver, cuando hay esa, pero sí, ella lo mencionó muy bien. La iglesia pide que cuando yo le traigo un milagro a alguien que esté en proceso de canonización, no meta a nadie más. Ahí meto a la Sor María Romero, a Petrita Jiménez y a la Madre Chona. Pues no, ¿a quién le atribuyen el milagro? No se vale hacer milagros en equipo. Entonces, si usted tiene un caso, pues te digo que Conchita tiene 16 milagros en estudio. Es decir, sí está en la gracia ahí. Bueno, esto está precioso, miren. Esto es un USB que ustedes pueden llevar. Les digo, no es comercio, esto es que ella lo hizo. Y tiene el inglés y el español, y tiene la misa de la beatificación, que fue preciosísima. ¿Quién fue de aquí? Fueron varios, fue un contingente de 60 ticas y ticos. Y esto nada más se abre así. No. Por aquí, Sí, aplastas se le aplasta así. y sale el USB. Ay, mira, magia, qué lindo. Y es como si fuera una tarjeta de crédito. Ustedes ya lo meten en el coche, en la compu. Bueno, miren, lo más bonito es la obra de Dios en su gente. Es una santa latinoamericana, es para la iglesia. La verdad es que lo que hemos vivido, Marcela o toda la gente, Chayito, Telma, alrededor a esto, siempre tiene una parte, pues, ¿cómo les diré? Como hermosa, ¿no? Porque es Hermosísimo. Sí, yo la misa de la beatificación estaba tan cansado que eso también fue un evento extraordinario en esto. Ninguna beatificación cuenta con 120 obispos y 500 sacerdotes. Ninguna, ni la de la Madre Teresa. ¿Por qué fue eso? Pues porque Concha vivió toda la vida entregada por los sacerdotes. Entonces sucedió que invitaron a todo el clero de la Ciudad de México, no se podía más, estaba a reventar a los obispos. Los obispos, ¿cuándo van a ir todos? En México hay 100 obispos, pues estaban los 100 ahí. No como aquí que hay 8, allá hay 120 obispos. Y luego, bueno, estaba yo en la beatificación, tan cansado que a la hora de la homilía y me dijo un padre, el Buki, que estaba frente a mí, ¿qué? No te puedes dormir. Y sacó un aceite de esos horribles que apestan, así, ponte el bigote. Y de regalo de la beatificación, Conchita, ¿qué creen que me dio? Venir a Costa Rica. Fue mi regalo. ¿Y qué creen que nos quitó Conchita? Al padre. Yo quería decir nada más que además del milagro per se, ¿verdad? Que experimentó Jorge, yo siento en esta presentación como un milagro que se llevó en cada una de las personas que intervinieron en todo este proceso. O sea, es maravilloso ver cómo el esfuerzo que tuvo Marcela en todo el proceso, su esposo, su familia, que los sacerdotes involucrados, que la documentación. Entonces todo esto me dice a mí que un milagro, además del milagro en sí que uno pide tal vez a la persona enferma, es también la responsabilidad que conlleva el conjunto de cosas que hay que unir al milagro en sí y no quedarnos así, qué bonito el milagro, ya pasó. Entonces sí, sentir ese llamado que se nos prepara a nosotros, una experiencia, ese regalo de tener un milagro en nuestras vidas,
ver también que también es un proceso importante que nosotros tenemos que vivir ese milagro en el corazón y pedirle a Conchita que todas las personas involucradas estén también, se suceda ahí ese milagro para que podamos, se pueda en conjunto, como un equipo de trabajo, realizar esta obra tan maravillosa Eso fue del milagro. un equipo de trabajo. Sí, fue todo un equipo de trabajo muy, muy bonito. Tengo una pregunta. Ah. No, o sea, no sé si no me quedó bien claro. Jorge era creyente desde muy joven. No, ¿No? ¿No era creyente? digo, era creyente, Era pero bautizado, no. bautizado, no practicante. Conoció a Conchita a través de usted. Sí. Cuando le presentaron a Zampita y esas cosas. Ujú, Entonces ahí él comenzó como a enriquecerse así es. la cruz Del apostolado. Sí, porque yo estoy en el curso y Sí, hija yo he mía. aprendido que la vida le cambia a uno, porque uno ve totalmente otra cosa diferente, ¿verdad? Pero yo digo, Conchita, qué difícil es poder llegar donde tú llegaste. No, Yo pues digo, no, mamá, usted no va a llegar porque no está llamada a fundar. Pero lo que tú dijiste es que Jorge conoció a Conchita cuando estaba todo engarruñado, que estaba hambriento de un milagro también. Por eso, pues hizo clic inmediatamente con ella. Nosotros, pues poco a poquito, ¿verdad? Pero sí es un modelo de vida por la respuesta. Algo más, porque les tenemos preparado un café. ¿Cuánto tiempo le estuvo pidiendo a Jorge que el milagro Conchita? ¿Cuánto tiempo se dio? Eso fue en marzo y en mayo fue el milagro. 2 meses. Muy rápido, o sea, ¿qué pocas semanas? Sí, ¿Qué emoción más grande? Sí, sí. sí, fueron 2 meses. A ver, era un muchacho católico, religioso, Sí, sí. pero no era yo creo que de misa dominica, no. No, Pero es muy interesante también que en el sueño que él tiene, Conchita le dice, ¿te puedo pedir algo? Ora por los sacerdotes y no comunión los domingos. No, diario. Comunión diaria. diaria. Pues entonces está clarísimo el mensaje, ¿verdad? La señora ya no necesita nada en el cielo, gozando. Nosotros somos los que nos acercamos de esa manera, ¿verdad? Y tengo entendido también que el Papa, cuando firmó, era Jorge. No, era el día No. del Sagrado Corazón. Era el día del Sagrado Corazón. Sí, mire, todas esas cosas, pues luego que uno ve de lejos, pues Dios va haciendo su trabajo, ¿verdad? ¿Por qué tenía que ser el milagro el jueves de Corpus Christi? Pues no tenía por qué ser ese día. ¿Por qué estábamos celebrando la Eucaristía en Jesús María a la hora del milagro? Pues quién sabe. Pues claro. ¿Por qué llegó el doctor a la hora del milagro y decir, esto viene de Dios, yo no lo curé? Sí, bueno, porque ni la mano había metido el doctor, es Pedro Mario, ¿no? Pedro Mario. Pero él es muy de Conchita. Entonces, como, o sea, se conjugan muchas cosas de que dices, ¿en qué momento? Y Jorge, en medio de ese comportamiento, que al principio me pareció escuchar que dijiste que tenía esclerosis múltiple. No. Eso creían. Ok, pero en medio de todo ese cuadro físico no tenía ni un solo medicamento. Sí tenía muchísimos medicamentos y todo. Aquí viene toda esa información. Pero no, a ver, no se curaba. Entonces, cuando a él le dicen, llega Marcela, cuando llegan a San Luis, me habla por teléfono, me dice, Jorge lo internaron. Y yo pensé, sí, Dios le va a conceder la gracia de morir. Porque llegó fatal. Yo tenía miedo de que se muriera en el camino. Y entonces en esos días que estuve internado no le podían bajar la presión, no le podían bajar la glucosa que le subía muchísimo. Y entonces
el médico dijo, le vamos a poner un tratamiento de Botox, solo dijo ella, el sábado. Y entonces, pero dijeron, pero no se va a curar. Entonces hizo un berrinchazo Jorge, ¿cómo que no va a curar? Pues no, es paliativo, nada más para que no te duela. Y entonces el milagro sucede el jueves, y cuando él despierta, ¿qué dijo? Ya me pusieron el botox. No, si es jueves. Eso está programado para el... Y luego también el botox ese no existía en México, lo tenían que traer y cada inyección costaba quién sabe cuánto. Entonces, bueno, sí fue algo maravilloso. Todo está ahí escrito, Todo esto. con lujo de detalles, gracias a que ellas tomaron fotografías. Es la primera vez en la historia de la iglesia que un testimonio de una curación está documentado con fotografías. No había sucedido. Y eso fue que es en el caso. No es en las cavernas, es en el 2008. Pero ustedes acuérdense cuándo empezó realmente a usarse las cámaras. No fue en ese tiempo, fue como en el 2010, 11, por ahí. O sea, sí tomabas fotos, pero solo las que tenían celulares así sofisticados. Nosotros, claro, sí, nosotros teníamos, yo tenía uno de esos teléfonos que se abrían a la mitad. Sí, pues de esos eran. No, sí, esos eran. Sí tomaban fotos. ¿Eh? Tú sí tomabas fotos. Sí, y el de Ceci también. Claro que no. Pero, Pues sí, además pero... que se les ocurriera. Porque no era costumbre hacer eso, y menos en un A ver. enfermo, ¿verdad? Antes de eso siempre perteneció a las obras de la cruz, al apostolado. ¿Quién? Pues lo conocí, te digo, como a los 12, 13 años, con la nieta de Conchita. Pero ya cuando realmente entré fue, pues no sé, como en el 92, más o menos. En el 92 fue cuando yo empecé, pero yo empecé al revés volteado, o sea, todo. Lo que pasa es que ella Yo estaba primero muy por los... cercana a nosotros, Sí, yo empecé primero por los sacerdotes. nos echaba la mano en varias cosas, pero así entrar a la apostolada de la cruz fue hasta después del milagro, yo creo. Fue Hasta otro después milagro. del milagro. Formalizar. No, lo que pasa es que sabes que en Monterrey como que es así medio... No, es que Marcela y hay Jorge y déjame tocarlo y... A ver, pues no. Entonces Carlos insistía mucho de que métete al apostolado. Carlos, no es el momento. Métete al apostolado, Carlos, Convence no a es una el señora de momento. algo. Y no es el momento, y no es el momento. Hasta después de mucho tiempo ya me metí al apostolado. Y hoy día, ¿qué hace Jorge? ¿Que está en el apostolado? Jorge sí está en el apostolado de matrimonios. Van ellos dos. Sí. Y ahora, ¿cómo está él? ¿Hace una vida normal? Hace No. una vida normal, ¿No? le pega a su señora de vez en cuando. Y están grabando. No, eso es una broma. No, pues está normal. A ver, él, como yo les conté, ha tenido algunas posteriores enfermedades del corazón. ¿Qué edad tiene? Jorge tiene 50 y qué? No, 62. 62. Ay, está joven. Sí. Sí, está joven. Pero tiene las cosas de la edad de los 60. Ay, oye, tranquila, ¿eh? O sea, que ya empieza uno con ciertas... Sí, cierto. Sí, que ya vamos perdiendo tortillas. Algo le duele. Tú, yo me senté en la flor. Bueno, interésense por su apostolado, que es una fuente de pues ya se descargó. Bueno, Una fuente de alegría para todos. Le damos un aplauso a Marcela. no, y decir que esto fue lo que se mandó al Vaticano. A ver, todo esto es el texto que se mandó a Roma, por eso es el que digamos oficial.
Esto es solamente el costo de recuperación. No sabemos cuánto cuesta un USB en Costa Rica. Me preguntaron, yo no sé, de 20 gigas. 16. Pero, ¿eh? ¿Tanto? Bueno, el que quiera, con todo gusto, se lo pide a Anita, va a ser la encargada de venderlos, digo, de recuperarlos. Es que no es venta, la verdad es que es una experiencia, yo creo que sí se queda en el corazón, ¿verdad? Sí. Pueden pasar ustedes a tomar un rico café. Esta. No, esa está guardada.